Mi nombre es Domingo Tovar Arrieta, soy el director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Nacional. Desde luego saludamos e impulsamos la salida política al conflicto interno en este país. Un conflicto interno que tiene una serie de complejidades y que estamos completamente seguros que no se puede resolver de la noche a la mañana. Que estamos completamente seguros que en el marco de las conversaciones, los diálogos del gobierno FARC, en este caso, se está buscando resolver en primera instancia la parte bélica. Esa parte bélica de la confrontación armada se resuelve cuando el gobierno se decida a instalar, a negociar con el Ejército de Liberación Nacional y cuando el gobierno se decida con su voluntad política a un desmonte total del paramilitarismo. Eso incluye también una reingeniería al ejército, a la policía, a los organismos de seguridad. Cualquiera creería que el conflicto bélico es solamente el problema de darse tiros una parte con la otra. Eso incluye desmontar la ley de inteligencia, de contrainteligencia, los archivos secretos que mantiene el gobierno. Y eso también hace parte de que se acabe la estigmatización a las organizaciones sociales, a los movimientos y corrientes políticas que somos de izquierda. Eso tiene varios escenarios. Lo primero es que las organizaciones sociales, en este caso la CUT, es ella misma la que negocia su agenda. No es la guerrilla la vocero de los trabajadores, ni es el gobierno el vocero de los trabajadores. Somos los dirigentes sindicales los que representamos un proceso organizativo. Y somos esos dirigentes que estamos representando a las víctimas en el movimiento sindical, que tenemos más de 20.000 víctimas en el movimiento sindical. Eso incluye asesinatos, amenazas, desplazamiento, exilio, desapariciones, secuestros, extorsiones, porque hay que decir que a la clase trabajadora también la extorsionan. Y para solucionar eso nosotros tenemos que entendernos con el gobierno, con los empleadores que también son causantes de la violencia y del conflicto económico. Los escenarios, todos los que se puedan realizar son válidos, pero para montar los escenarios lo que estamos pidiendo es que se nos tenga en cuenta. Estos seminarios específicos que iniciamos en Villavicencio fueron fruto de un acuerdo de la Mesa de La Habana entre el gobierno y la FARC a través de Naciones Unidas, el PNUD y el Centro de Investigación de la Universidad. En estos seminarios, hombre, por lo menos se debió discutir la parte organizativa con las organizaciones y procesos sociales. Lamentablemente, para las víctimas y para las organizaciones no era lo que estábamos esperando, porque es tanto lo que tenemos que decir las víctimas y cuando se da este escenario encuentra uno el espacio para hacer la catarsis, para desahogarse y resulta que también sufre limitaciones. Desafortunadamente en este modelo de sociedad vivimos en limitaciones y prohibiciones. Pero bueno, con todas las limitaciones y restricciones que se han dado, yo pienso que para el próximo, que es el de Barranca, hay que superar algunas cosas, hay que lograr que la base de la discusión de los seminarios sea a través de las víctimas directamente y de las organizaciones victimizadas. Nosotros entendemos, hay que irle bajando algunas cosas y que sea la misma base que fue la que está viviendo el conflicto directo, la que vaya planteándose unos criterios de reparación. Y se va construyendo una propuesta que tiene que ser receptiva tanto al gobierno como a la insurgencia, a los paramilitares. Hombre, en este proceso de reparación vale aclarar algunas cosas. Estamos por la salida política al conflicto. Estamos en una guerra que es una opción política, legítima como opción política de quienes implementaron la guerra. Y nosotros queremos una salida política al conflicto, en la cesación del conflicto bélico y empezar un proceso de construcción de paz a partir de una serie de transformaciones fundamentales.
a partir del reconocimiento y la aceptación constitucional de quienes no compartimos el gobierno y el modelo de desarrollo, somos parte fundamental en la sociedad. De lo contrario, el conflicto sigue. ¿Sí? Y el proceso de la paz no se logra de la noche a la mañana. Hay procesos en el mundo, porque cualquiera creyera que es en Colombia únicamente que existe la guerrilla. En el mundo hay actualmente 86 conflictos armados y hay más de 40 que están en vías de solución política. Solo colocar un ejemplo: ¿cuántos años hace de lo de Argentina, de lo de Chile, de lo de Guatemala, de lo de El Salvador, de lo de Nicaragua? Y todavía no se ha terminado de hacer la investigación y construir la verdad. Es el desarrollo de los hechos, las transformaciones. Es un sistema de justicia que nos garantice universalmente una transparencia. Y yo soy honesto y entiendo, la impunidad en este tipo de procesos no se acaba el 100%. Es que nos da temor decirlo, pero en un proceso de solución política de 100 víctimas, yo sé que se van a quedar algunas por fuera de cualquier reconocimiento. Y en un proceso como este, que hay que seguirlo empujando, que hay que quererlo, que hay que irlo transformando, las cosas no van a llegar de ahora para luego. Entonces, hay un proceso de voluntades y hay un proceso de pedagogía que debe desarrollar la sociedad colombiana. Es que ha sido el conflicto, porque hoy pareciera en este tipo de eventos que la única responsabilidad del conflicto recae en la guerrilla. ¿Sí? Tenemos que buscar por qué se originó el conflicto armado, que no fue en el nacimiento de las guerrillas. Las guerrillas fueron una respuesta del mismo carácter que se estaba aplicando. Algunos planteamos que en Colombia hay un conflicto armado a partir de la colonización de los españoles y que se ha ido transformando, que tiene otra etapa en el 1910, que hubo la primera masacre contra sindicalistas peleando contra la importación de paño inglés, ¿sí? Y luego en el 1924, luego en el 1928, si no me equivoco, sucede el horror más grande de este país, que es lo que se conoce con el nombre de la masacre de las bananeras. Y luego viene la masacre de los cementeros, ¿sí? Entonces hay un proceso de la violencia, y en el 1938 toma otro carácter, luego en el 45, luego en la década del 50, y las guerrillas aparecen después del proceso de la Revolución Cubana, porque era un elemento fundamental en el mundo. Entonces no es cierto que las guerrillas originaron el conflicto en Colombia, y tampoco es cierto que si se soluciona el conflicto entre el gobierno y la guerrilla y siguen existiendo los paramilitares y siguen existiendo una calidad de ejército como la que tiene el gobierno nacional hoy, y una policía sometida en el carácter militar y no preventivo y cívico, el conflicto va a seguir siguiendo. Pero el conflicto social va a existir hasta tanto no seamos capaces de cambiar este modelo de desarrollo por uno diferente. Por eso planteamos un modelo de desarrollo democrático, alternativo, de participación. El conflicto va a existir si en Colombia no se hace una distribución de la tierra, más allá de la restitución que le han quitado a los propietarios pequeños, medianos, grandes al interior del conflicto. Y el conflicto va a seguir existiendo si en Colombia sigue este proceso antidemocrático de desigualdad social y de exclusión, porque hay países en el mundo que no tienen guerrilla, que no tienen paramilitares, pero tienen hambre, pobreza y miseria por el sistema capitalista que se está desarrollando en este modelo de sociedad. Por último, invitar a todos quienes nos vean, nos escuchan, a que hay que seguir organizando las víctimas, hay que seguir fortaleciendo las organizaciones sociales, y este proceso del cambio, de la transformación, se logra
en dos sentidos. Uno es a través de la discusión, el diálogo, pero diálogo auditivo, no diálogo de sordo, y la otra es el papel de la sociedad a través de sus organizaciones en movilizarse permanentemente, a hacer respetar y hacer valer sus derechos, esté quien esté en el poder. Primero es que dentro de la construcción de este proceso de paz hay que regularizar la inversión extranjera. ¿Sí? Colombia necesita de la inversión extranjera, lo que debemos es regularizarla. ¿Cuál es el carácter de esa inversión? Porque el de hoy es un carácter de explotación en todos los sentidos. En Colombia hay más de 200 multinacionales y mucho más en el sector minero, energético y el resto de recursos naturales. Entonces ellos explotan, dañan el ambiente, ganan sumas millonarias y se van. Entonces hay que regularizarla. Lo otro es que hay que tener claro qué tipo de capital, porque en Colombia hay mucha fachada de capitales mal habidos al interior del conflicto que ahora figuran con fachadas de empresas internacionales. Y lo segundo es privilegiar la economía nacional. Entonces hay que reconstruir el país, reindustrializarlo, ¿sí? Y hay que recapitalizar el país, porque aún los 7 grandes grupos económicos nacionales están sacando sus ganancias para invertir en el exterior y para seguir explotando pueblos en otros países. Entonces hay que hacer una reconstrucción del modelo económico a partir desde lo nacional. Y lo tercero es, hombre, es imperdonable que se hayan creado batallones solamente para proteger el capital transnacional, ¿cierto? Entonces, hoy día, esas multinacionales en Colombia violan todos los derechos constitucionales. Violan todos los derechos constitucionales, ellos no respetan la legislación laboral, ellos explotan al ser humano, desplazan comunidades, cometen atrocidades. Entonces el gobierno debería estar haciendo valer la soberanía nacional. Es que la soberanía nacional tiene dos sentidos. Uno es cuando a través del gobierno el Estado hace respetar su país, su nación, en todo el contexto. Y la otra soberanía nacional está en el constituyente primario. Y a nadie del constituyente primario, aún en las zonas de explotación, habiendo legislación, le consultan a las comunidades. Entonces todo esto hace parte del conflicto, porque donde quiera se ha presentado una multinacional, se presentó conflicto armado, se presentó paramilitarismo y se presentó guerrilla. Uno de los dos existía en esa zona, pero ante la llegada de la multinacional aparece el otro, porque también hay un juego de intereses. Uno se puede decir a defender la soberanía, los recursos naturales, y otro a sacarle otro tipo de explotaciones en este marco. Entonces la situación en Colombia es un conflicto complejo que tiene varios tipos de violencia a su interior. Eso de los 21 batallones minero energético hace parte del desarrollo de la violencia estatal. Como hace parte de la violencia estatal cercenar los derechos como el de la salud, cerrando los hospitales, privatizando la salud, la educación, como hace violencia estatal el desempleo, la miseria. En Colombia desafortunadamente todo se aspira a solucionar por la política de los subsidios y no por políticas de Estado. Entonces, aupar a toda la gente para que entiendan que el problema de la solución política y la construcción de la paz no es únicamente del gobierno y la guerrilla, es un problema de la sociedad colombiana, y quienes están gobernando de una u otra manera fueron elegidos por nosotros. Entonces debemos exigirle responsabilidades. Lo que pasa es que en Colombia creemos que los gobiernos son omnipotentes, los gobiernos tienen límites y solo los ciudadanos y ciudadanas le podemos poner límite a los poderes omnípodos que quiere tener el gobierno. Hombre, hay que buscar un engranaje entre la jurisprudencia internacional y la justicia nacional, ¿sí? Y tratar de buscarle un equilibrio a la situación. En Colombia, las atrocidades de las multinacionales, igual que en países de América y otras partes del Asia, del África y aún en Europa, es un patrocinio que hacen los organismos multilaterales
del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE. En concreto, son diferentes expresiones del sistema capitalista. Entonces, el sistema capitalista, aún al interior de la OIT, que es un organismo tripartito, pero que donde la clase trabajadora es minoría, ellos buscan unos elementos jurídicos para tratar de mostrar un equilibrio, ¿sí? Pero en estos países es difícil que eso se cumpla. Ese es el mismo cuento de la tercerización laboral, de la informalidad, ¿sí? De las cooperativas de trabajo y de organismos peores que las cooperativas de trabajo. Porque hace unos años la OIT, so pretexto de combatir el desempleo, aprobó la subcontratación. Nosotros no compartimos la subcontratación. A partir de la subcontratación se deriva la informalidad, la tercerización y la explotación laboral. Y entonces en Colombia el gobierno ha sacado cualquier cantidad de normas para acabar con la informalidad laboral. Pero por el otro lado le da libertad a las empresas para que creen un sistema de empleo. Entonces en Colombia hay que hacer cosas paralelas. Seguir empujando la solución política, pero también seguir estudiando el conflicto. Porque estaríamos equivocados pensar que el conflicto en Colombia únicamente ha sido la parte bélica. Es que hay guerras que no han disparado un tiro, ¿sí? Y hay guerras que no disparan un tiro, pero desarrollan la mayor violencia. Es el terrorismo de Estado. Lo primero que hace es desarrollar una violencia psicológica de impacto, del miedo y del sometimiento. Y esa es la primera que hay que romper en este proceso de la salida política y de la reparación a las víctimas. Y entonces, si no nos planteamos recuperar el ser humano con valores y devolverle la dignidad al ser humano a través de un proceso de concientización, se puede acabar el conflicto, pero no se recupera el tejido social. Entonces esto no es fácil, y es muy bueno encontrar 500 personas, 400 y escucharlas, porque esa es la pedagogía de aprender del conflicto. Así le produzca escozor a uno, así le aumente el estrés, así le aumente el miedo. Pero también hay que decirle a la gente, nosotros estamos pidiendo verdad, y la verdad implica hurgar, esculcar hechos que se sucedieron hace 20, 30 años. ¿Sí? Y la persona que tiene un desaparecido y después de 20 años le van a decir en dónde quedó sepultado, en dónde están los restos, va a vivir un segundo dolor. Entonces no es tan cierto lo que está diciendo el gobierno, que estamos en un posconflicto y que estamos en un proceso de reconciliación. Hay una fase dura aquí, cuando la víctima revive el dolor, los hechos. Para construir la memoria histórica tenemos que hacer eso. Y la memoria histórica nos va a dar daño, y el daño nos va a asombrar. Hoy nos desorbitamos de los ojos cuando decimos que somos 7 millones de personas victimizadas, pero resulta que eso no es así, porque cada persona tiene una familia, y la familia es un proceso natural organizativo y el núcleo organizativo social que fue victimizado, y esa familia hace parte de procesos políticos y de procesos de organizaciones sociales. Entonces no somos 7 millones de víctimas, es la sociedad colombiana, 48 millones de víctimas dentro de un conflicto que no generamos nosotros, sino que lo generó el capitalismo a través de sus organismos de poder. En Colombia, en el año 2002, el señor Álvaro Uribe Vélez escribió un programa de gobierno que es un nuevo modelo de desarrollo. ¿Sí? Se llama Visión Colombia Segundo Centenario hasta 2019, y en la parte económica va hasta 2036. Esta parte de la solución política en este tiempo estaba inserta en eso. ¿Qué ha hecho el presidente Santos? Ha cogido eso, le ha dado una continuidad
le ha hecho unas transformaciones tácticas, pero en este proceso de solución política no se está discutiendo el modelo económico. Hoy nos encontramos con que el ministro de Hacienda está diciendo que para 2022, según él, ya no debe haber guerrilla y no debería haber paramilitares y no deberían existir los batallones que cuidan el sector minero energético, entre comillas, ¿sí? Y debería haberse hecho una reingeniería en el ejército, porque si hay la construcción de un proceso de paz, lamentablemente tenemos que decir qué vamos a hacer con 800.000 personas armadas que tiene el ejército en diferentes secciones, porque no es solamente lo que uno ve en la calle, el ejército y la policía, hay organismos de seguridad secretos. Aquí no se habla de la armada, no se habla de la naval, no se habla de la aérea, ¿cierto? Entonces, si hay un proceso de paz, eso hay que disminuirlo. Entonces el ministro de Hacienda está diciendo de 4.8 a 6.8 y dice que 1.8 corresponde a una mayor inversión extranjera. El otro punto aparece en el proceso de paz, ¿sí? Entonces uno le diría, todos queremos que haya un crecimiento de la economía, porque la economía crece en la medida que se afianza un modelo de desarrollo nacional, productivo, industrial, y la economía crece en la medida que se genera empleo digno. La economía crece en la medida que se tiene un sistema de salud como derecho humano fundamental y no como un sistema de compraventa, ¿sí? Y las sociedades y los pueblos queremos crecer. Nosotros los colombianos y colombianas queremos salir del subdesarrollo, queremos salir del sometimiento. Lo que pasa es que no nos hemos podido quitar la colonización de encima, ¿sí? Hoy la colonización, aquí no estamos viendo las carabelas cargadas otra vez trayendo gente, pero la colonización llega en unos textos ahora por la vía informática. La colonización son los tratados de libre comercio, que esa es otra gran farsa para la economía nacional. Entonces, hay una gran discusión económica. Este modelo de desarrollo, que incluye el sistema económico, no le sirve al proceso de paz. Es que no solamente se deben acabar los tiros, la transformación de la desigualdad del modelo. Las estadísticas nos muestran a nosotros que el 90% de la tierra productiva en buen estado la tiene el 10% de la población colombiana. El 90% de la población colombiana no tiene tierra, ni en lo rural ni en lo urbano, porque ese es otro sistema. ¿O cómo se explican a la comunidad nacional e internacional si en Colombia somos 24 millones de personas en capacidad de trabajar y supuestamente según el gobierno estamos trabajando 20, pero cómo se explica que solo 7 millones tengan derecho a la afiliación para la seguridad social? Es inconcebible. Entonces hay que preguntarse, ¿y el resto de los 14 millones de qué vive? Trabaja pero no tiene seguridad social. Entonces esos son los interrogantes que hay que irle buscando salida para resolver en medio de este conflicto. Y por último, yo no comparto bajo ningún criterio que estamos en posconflicto. Cuando estemos en posconflicto, la etapa va a ser difícil. Para llegar al proceso de paz hay que iniciar el posconflicto, quiere decir después del conflicto. Y ahí es donde empieza la discusión y la movilización social para lograr las transformaciones. Sería egoísta de parte nuestra que la gente creyera que se acabó los tiros y de una vez va a tener todo lo que merece tener en el marco de una vida digna. Falso. Eso hay que lograrlo en la discusión y en la construcción del proceso de paz, que se hace con política y se hace con movilización social. Todos los capitales mal habidos son parte del capitalismo, porque el capitalismo como sistema opresor y explotador no es honesto, carece de eso. Entonces el capitalismo tiene dos economías, una que es la que aparentemente legaliza y la otra es la economía subterránea.
Nosotros podemos presentar un ejemplo. Nos dimos cuenta que en los primeros 4 años del gobierno del señor Uribe aparecieron en cada uno de los barrios, pueblos y veredas oficinas de corporaciones de la banca. Y lo que estaban haciendo era captando el recurso ilegal de la mafia, que la mafia es el narcotráfico, es el paramilitarismo, es el contrabando. Lo captan, lo lavan por una puerta y lo sacan por una ventana. Y luego el pueblo y el barrio se preguntaron, ve, y la oficina de tal corporación que había nada más duró 1 año y se fue. Pues jugó un papel, captar un dinero y lavarlo, ¿sí? Entonces, la economía criminal es, por ejemplo, cómo en Colombia entran 7.000 taxis ilegales desde el exterior a este país. 7.000 taxis. Hoy el gobierno está destrozando la maquinaria en la, entre comillas, explotación de la minería ilegal. ¿Qué es la ilegalidad si todos esos que están allá, por muy escondidos que estén, tienen un papel que les dio el alcalde, el inspector de policía, el gobernador, alguien del Ministerio de Minas? ¿Y cómo me van a decir a mí que una motoniveladora se entra de contrabando a este país? ¿Sí? Por algún lado entró. Y entonces no es una motoniveladora, no es una retroexcavadora. Son miles de que entraron a partir de la liberalidad en la apertura económica que sirvió para eso. Ese es el capitalismo criminal. Ese capitalismo criminal hoy se transforma en una criminalización de la actividad laboral. Es el que desconoce la dignidad del empleo, la dignidad del trabajo, y entonces lo somete, ¿sí? Porque en Colombia este capital criminal genera criminalización laboral, y aunque le paguen unos mínimos réditos que no son salarios, hay un proceso de esclavitud en esto, ¿sí? Y tenemos que seguir denunciando esas multinacionales de las que tanto hemos hablado, que han hecho en este país. Ahí está el último informe de una entidad internacional como es Paz Christi y la FLN de Holanda, con el proceso de la Dorumon, de la Glencore, de todo. Entonces, es que hoy día desafortunadamente hasta las mismas empresas nacionales están en esa política laboral y criminal contra el pueblo colombiano.